lo primero que quiero decir es que no siempre algo que sea frecuente significa que sea normal. Entonces, no, el dolor en la menstruación no es normal. Tuve que acabar abrazada a los raíles del metro durante 2 horas porque es que no me podía mover. Este episodio también es importante para ti porque en algún momento alrededor de ti va a haber una mujer con dolor y qué bueno que puedas, uno, tener compasión y entender pues que es real, que no tiene que ser así. La identificación que las mujeres tenemos con nuestros genitales es de una experiencia dolorosa. Total. Y eso daña también la visión del sexo, ¿no? Te tienes que planificar la vida porque sabes que van a haber 3 días que no sirves para nada, que no puedes hacer nada. Desde que recuerdo siempre he tomado antiinflamatorios, como la mayoría de las personas, porque al final te dicen que es normal que te duela y te recetan eso y ya está. Yo decía, pero ¿cómo voy a tomar esos relajantes musculares que solo me lo he tomado cuando me operaron del ojo? El estrés empeora todo, yo creo. Todo. Sí. Todo. Pásaselo a alguien que tú sabes que necesita escuchar esta información o estos tips, este ánimo de saber que esa mujer no está sola y que ese dolor, pues seguramente lo podemos ir ayudando y arreglando poco a poco. Hola y bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablando del Buen Sexo. Yo soy Cari Clewett y hoy estoy en el estudio con Keila Martínez. Hola. Hola, Keila, ¿cómo estás? Pues con muchas ganas del tema de hoy. Estamos las dos con muchas ganas porque es un tema de la que las dos tenemos un testimonio y hoy vamos a estar hablando del dolor o la regla dolorosa, la menstruación dolorosa, del dolor en las reglas, de todos estos temas. Y estamos las dos como muy emocionadas porque obviamente el dolor y el sexo y la sexualidad no queremos que vayan juntas. Entonces tenemos que empezar a deshacernos de temas de dolor, ¿verdad, Keila? Sí, exacto. Bueno, el concepto científico, por si alguien nos está escuchando, se llama dismenorrea, ¿vale? Cuando nos hablamos acerca del dolor menstrual, pero bueno, para que nos entendamos todos, ¿no? Pues nos referimos a ese dolor que sentimos muchas veces como en forma de calambres o en el vientre bajo y tal, sobre todo en los días en los que estamos menstruando. Muy bien, me encanta. Y esto, creo que mucho de esto sale de que, Keila, has hecho un máster nuevo, ¿verdad? Y no sé si quieres simplemente mencionar de qué va, porque creo que es también una súper buena noticia de que ahora, como profesionales, también vamos a empezar a cubrir esta área, ¿verdad? Sí, pues bueno, lo que he estado estudiando es una especialización en nutrición y salud hormonal femenina, especialmente. Entonces, pues bueno, hemos estado abordando mucho todo lo que es el ciclo menstrual y hoy hemos escogido este tema porque creemos que es algo muy común y que lamentablemente se ha normalizado, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir es que no siempre algo que sea frecuente significa que sea normal, ¿no? Entonces, no, el dolor en la menstruación no es normal. Y muchos años y por mucho tiempo yo también he creído que lo era, ¿no? O sea, siempre al final dices, ay, me duele la regla y la gente te dice, es normal. A mí también me pasa, ¿no? Es como pocas personas probablemente que nos estén escuchando no se sienten identificadas con lo que vamos a estar hablando y contando hoy. Totalmente. Y aquí, antes de empezar, creo que sería bueno que contemos un poco nuestras experiencias. Son un poco diferentes. Bueno, lo mío era muy heavy en mi adolescencia, primera juventud, y yo tenía unas reglas tan dolorosas. Llegué a estar hospitalizada 3 veces. Wow. Que eso creo que ni siquiera lo sabías tú, Keila. No. Por tema de dolores. Yo tomaba unos analgésicos para los que están aquí en España, Nolotil y Voltaren, cada 4 horas las iba alternando, que son ya medicación postoperatoria. Muy fuerte, sí. No se debería tomar, o sea, por favor, que nadie haga lo que yo hacía, ¿vale? Pero era lo que me habían mandado. Llegó a ser hasta una broma con los amigos, porque obviamente cuando yo estaba en mi medicación de la menstruación, yo iba bastante medicada y mis amigos lo tomaban como, oye, ¿estás con las pastillas rosas? Y yo, sí. Y entonces me hacían preguntas porque yo era incapaz de mentir ni de inhibir nada, porque estaba como tan medicada que yo decía la verdad. Entonces aprovechaban para decir, oye, ¿a tal quién le gusta? Y yo, ¡pam! Y la soltaba, ¿no? Porque yo tenía como mucha información privilegiada de mis amigos y aprovechaban para sonsacarme en esos momentos. Claro, hago broma, pero era una situación como muy heavy. Claro. Recuerdo hasta momentos, me acuerdo una vez, estaba con mi amiga y tuve que acabar abrazada a los raíles del metro durante 2 horas porque es que no me podía mover, ¿no? O sea, yo no podía moverme ahí. Luego descubrimos que era una endometriosis de caballo
Pero, ¿vale? Por eso estaba digo, pensando eso, estaba diciéndote, Cari, ¿sabes si tienes endometriosis? era endometriosis Bueno, de caballa, pero en aquella época esto no se llevaba, no se decía. Fíjate, 3 veces hospitalizada y ninguno fue capaz de hacerme las pruebas de endometriosis, ¿no? Me decían que yo tenía claro. piel en el riñón y me Bueno, es mandaban que la endometriosis está muy, muy infradiagnosticada y tarda mucho. Hay mujeres, pues eso, que tardan en diagnosticárselo 10, 15 años después de esas reglas dolorosas, que ya no es ni lo normal, ¿no? Yo estaba hablando de que todo el mundo que nos escuche probablemente lo considerará lo frecuente como normal, porque a todo el mundo le duele, pero no siempre escuchamos ya estos testimonios, ¿no? De acabar realmente incluso hospitalizada, ¿no? Que hay un problema aún mayor de base, ¿no? Como era en este caso una endometriosis, por ejemplo, ¿no? O sea que, por totalmente. favor, a quien le duela la regla, no es normal, aunque sea frecuente, mucho menos si te produce esos desmayos, te produce esas hospitalizaciones, así que hay que buscar ayuda, ¿vale? Como ha Sí, dicho Cari, nosotros estamos muy contentas de poder ofrecer este servicio también para la iglesia. Entonces podéis contactar también, seguro que aquí dejamos en la cajita, ¿no? sí. De descripción para poder, pues eso, coger una cita, una consulta, etcétera, y ver ahí qué está pasando y cómo lo podemos solucionar, aunque hoy vamos a dar algunos tips también. Exacto. Y entonces, por favor, síguenos escuchando porque aunque seas, imagínate que eres el padre de un adolescente con reglas dolorosas o que quizás eres la pareja de una mujer con reglas dolorosas, o sea, aunque seas hombre, este episodio también es importante para ti porque en algún momento alrededor de ti va a haber una mujer con dolor y qué bueno que puedas, uno, tener compasión y entender pues que es real, que, Sí. que tiene mucho dolor y a la vez que no tiene que ser así, o sea, que hay ayuda para esa persona y que se puede buscar ayuda. Entonces, Bueno, y mi de caso hecho, o son de sea, las grandes, ¿eh? los hombres también, como esposos, quiero decir, muchos al final esta menstruación tan dolorosa afecta a la vida sexual de la pareja también, o sea, la relación de cómo esa mujer se encuentra durante esos días. Normalmente cuando hay reglas dolorosas suele haber también síndrome premenstrual, que ya hablaremos en otro episodio, y eso también genera mucha inestabilidad emocional y puede pues llevar a más conflictos, a más susceptibilidad, ¿no? O sea, que al final todo está súper relacionado, ¿no? Y como tú has dicho al principio, o sea, no queremos que la menstruación, algo que está tan relacionado con nuestra sexualidad, nos lleve al dolor, porque entonces la identificación que las mujeres tenemos con nuestros genitales es de una experiencia dolorosa. Total. Y eso daña también la visión del sexo, ¿no? Al final todo está interrelacionado. Totalmente. Y creo que en esto también muchas mujeres acaban sintiéndose como muy débiles o como rotas o no capaces. O sea, yo me acuerdo que era, claro, te tienes que planificar la vida porque sabes que van a haber 3 días que no sirves para nada, que no puedes hacer nada, que te duele, que, bueno, y con el teléfono de la ambulancia en la mano, en mi caso, ¿no? Porque era, bueno, y esto me pasó una vez, estuve en Indonesia, que me dio una de las crisis. Bueno, imagínate, ¿no? Yo detrás de una camioneta llevándome 1 hora y media al hospital, bueno, unas historias muy Me locas. habías dicho que ibas a contar tu testimonio, pero no sabía que era tan impactante. Es que claro. Madre mía. Bueno, y hasta, bueno, yo misma me estoy atendiendo con Keila, ¿no? Para seguir ayudando en estas cosas porque digo, wow, qué interesante y qué importante es entender cómo funciona nuestro cuerpo, entender cómo funcionan nuestros ciclos para poder, y justo es lo que queremos hablar hoy, ¿no? Que si tienes dolor, uno de los sitios a los que puedes acudir al equipo del buen sexo. En este caso te diría, variamos directamente a este servicio, ¿no? Que hemos creado como un servicio hormonal para averiguar, uno, necesito como ir corriendo al médico porque sí que es verdad que pueden ser endometriosis como mis casos, ahí necesitas un diagnóstico, necesitas como hasta intervenciones, pero aparte de eso hay muchas cosas hasta de la endometriosis que se puede hacer de forma natural, que en mi caso no me lo pudieron decir en ese momento, ¿no? Pero hasta el día de hoy yo tengo que seguir como cuidando ciertas cosas pues para vigilar eso. Pero bueno, cuéntanos tu testimonio porque así tenemos un poco las dos versiones, ¿no? Una versión más con crisis, ¿no? Endometriosis y como más graves, Claro. pero luego lo que la gente se cree que es normal, ¿no? También. Sí, exacto. O sea, yo desde siempre recuerdo mis reglas dolorosas. Evidentemente, no, nunca he acabado en el hospital, o sea que entiendo que tú lamentablemente, Cari, lo sufrías mucho más porque había ahí una condición de base, pero sí que es cierto que eran unas reglas dolorosas, eran unos sangrados muy abundantes,
solía venir de una semana previa con mucho síndrome premenstrual, ¿no? Era como estos días que seguro que hay mujeres que se sienten identificadas, ¿no? Que te sientes que estás insoportable, ¿no? Que todo... Que no te aguantas ni tú, ¿no? Todo mal, ¿no? Entonces, pues bueno, yo venía de eso, luego la regla, pues mucho dolor, mucho sangrado, me manchaba, etcétera, o sea, realmente me duraba mucho, o sea, a veces estaba prácticamente una semana con la menstruación, no 3-5 días, ¿no? Estaba a los 7 días, muchos coágulos, bueno, ese era un poquito mi caso. Entonces, desde siempre, o sea, desde que recuerdo, siempre he tomado antiinflamatorios, como la mayoría de las personas, porque al final te dicen que es normal que te duela y te recetan eso y ya está. Pues pasando por paracetamol y ibuprofeno hasta ya pues naproxeno, un poquito más fuerte, y ya lo último que me decían, ¿no? En estos últimos años, antes de meterme un poquito como en toda esta parte de la medicina más integrativa y funcional, etcétera, pues era como, bueno, pues si te sigue doliendo, ¿no? Tómate un Nolotil. Y yo decía, pero ¿cómo voy a tomar esos relajantes musculares que solo me lo he tomado cuando me operaron del ojo? Que un desprendimiento de retina, o sea, que realmente era un dolor muy fuerte tras una operación. Y decía, ¿cómo voy a estar todos los meses tomándome esta medicación tan fuerte, ¿no? Además, es sabido por todos, ¿no? Que al final la medicación también tiene sus efectos secundarios. Sí, entonces, por favor, bueno, como que no lo hagáis. No encontraba como muchas respuestas, por así decirlo. Pero bueno, desde este año que he implementado, ¿no? He empezado a todos estos cambios en estilo de vida, en alimentación, en ser más consciente un poquito de todos estos tips que vamos a estar comentando, pues bueno, mis sangrados no son tan abundantes, como mucho me duran 5 días como al resto de tal, no hay apenas coágulos, o en algunos ciclos ni siquiera hay, no hay tanto síndrome premenstrual, ya no me noto tan insoportable como me notaba, ¿no? Sí que es cierto que no puedo decir que el dolor menstrual haya desaparecido todavía por completo, porque es verdad que el primer día sigue habiendo unas molestias y un ligero dolor, en algunos meses me duele más que otro, pero es cierto que no es al nivel en el que me dolía antes, ¿no? Y sí que puedo decir que ya llevo como 8 o 9 meses, creo, sin tomar medicación. Entonces sí que es verdad que aguanto un poquito el dolor el primer día y que estoy caminando en pos de seguir trabajando en ese contexto para mejorar mi salud hormonal, para que esto no se trata de si te mueres de dolor, aguanta el dolor y no te tomes nada. Ese no es el discurso tampoco que queremos hacer. Simplemente lo que queremos hacer saber es que hay cosas que podemos hacer en nuestra alimentación y en nuestro estilo de vida que van a ir haciendo que ese dolor menstrual se reduzca cada vez más, ¿no? Y que haya un momento pues que puedas, digamos, suprimir, por así decirlo, esos antiinflamatorios o esa medicación que, aunque sí cumplen su función porque mitigan el dolor, pues también tienen otros efectos secundarios, ¿no? Entonces, pues bueno, cada uno en su justa medida y con acompañamiento profesional, pues puede ir tomando también esas decisiones, ¿vale? Que nadie mañana deje de hacerlo sin haber implementado cambios en su vida, que eso no es el mensaje tampoco, ¿no? Sí, no, el mensaje no es aguántate hasta morir, por favor. Claro, pero tampoco es llegar a Nolotil y Voltaren, ¿no? Claro, para intentar mitigar. No te conformes con eso. Busca ayuda, pregunta, busca profesionales que estén actualizados y vamos a ver qué se puede hacer y qué es lo que está pasando, porque en este caso es que había una patología y una condición médica de base, ¿no? Totalmente. Pues cuéntanos un poquito, Keila, ¿qué son las causas de este dolor? Sí, bueno, hay una parte, ¿no? Como tú decías, ¿no? Por ejemplo, pues este tema de la endometriosis, hay también lo que se conoce como adenomiosis, o sea, hay algunas condiciones, ¿vale? Que pueden también estar influidas por factores genéticos, etcétera, o sea, que eso pues requieren unas revisiones médicas. Ovarios también, ¿no? Claro. Eso no está tan ligado como al dolor menstrual como estos dos que he dicho, pero sí, o sea, también puede estar relacionado. Es decir, puede haber ovario poliquístico y que haya dolor también, porque al final eso nos habla de que hay una desregulación en muchas cosas, ¿no? Pero lo que más en la endometriosis y la adenomiosis sí que está muy como directamente relacionado, ¿no? Sí. A ver, yo os puedo decir que si hay endometriosis duele muchísimo. Claro. Entonces, bueno, hablaremos también, yo creo que no estamos explicando bien qué son estos conceptos, seguro que en otros podcasts pues seguimos hablando también al respecto de todos estos, pero bueno, lo que quiero decir es que a veces hay patologías de base y condiciones médicas que necesitan ser tratadas. Pero además de esto, independientemente de esto, hay algo que es común a toda la población y es un poco el estado de inflamación, ¿no? Un poco en el que vivimos a raíz de nuestro estilo de vida. Es decir, el ritmo frenético de la vida, la comida, ¿no? La alimentación que solemos consumir, que generalmente tiene muchos azúcares, muchas harinas refinadas, aceites refinados, ¿no? O sea, como productos ultraprocesados,
todo eso, ¿no? Pues realmente al final tú miras todos los productos y miras los ingredientes y en su gran mayoría tienen sal, tienen azúcar, tienen conservantes, tienen pues, cosas que se desconocen. Hoy he visto una en mi despensa, en el bote, que había un conservante que se llamaba secuestrador. Me he quedado secuestrador en un bote de alubias y he dicho, Dios mío. Un secuestrador dentro de las alubias. Así se llamaba yo diciendo que va a secuestrar mis bacterias buenas. Bueno, fuera de la broma, ¿no? Que al final son productos pues que están ultraprocesados. Entonces, toda esta parte de alimentación hace que vivamos como un poco esa inflamación crónica de bajo grado, que se llama. Entonces, la menstruación es un proceso de inflamación. Por lo tanto, si de base ya estamos inflamados porque vivimos estresados, con el cortisol por las nubes, no descansamos bien y además no cuidamos nuestra alimentación y llevamos vidas sedentarias, porque muchas veces pasamos muchas horas frente al ordenador, sentados, no hay como una activa vida física, ¿no? Etcétera. Pues bueno, todo eso es un combo ahí que hace que muchas veces vivamos en ese estado de inflamación. Entonces, si tú pones ese proceso de menstruación, que es un proceso natural, es un ciclo natural del cuerpo, inflamación sobre inflamación, hay dolor, realmente. ¿No? Entonces, si podemos mejorar toda esa salud hormonal y todo ese contexto inflamatorio y reducir toda esa inflamación de base, el proceso va a ser, la regla va a ser mucho menos dolorosa. Porque sí, puede haber cierta molestia, porque es un proceso inflamatorio, pero natural. En cambio, de la otra manera, no. ¿Vale? Entonces, sí que hay algo que quería explicar aquí un poquito a nivel científico, que es ese endometrio, digamos que es como el revestimiento del útero, libera unos compuestos que se llaman prostaglandinas. ¿Vale? Entonces, estas prostaglandinas son las causantes de esas contracciones uterinas que causan el dolor, ¿no? Como esa sensación de dolor, de calambres, ¿no? Como esos calambres menstruales, etcétera, pues son las causantes. Entonces, generalmente, cuando hay esa inflamación, se están liberando más prostaglandinas y otras citoquinas inflamatorias y, por tanto, aumenta ese dolor. ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo, generalmente, cuando estuviéramos en un proceso, ¿no? Estamos menstruando, llegaría un pico de prostaglandinas y después reduciría. ¿Qué pasa cuando estamos metiendo, digamos, esa medicación? Que de alguna forma estamos cortando ese proceso natural del cuerpo. Estamos frenando, digamos, antes de que alcancemos ese pico, por lo tanto no permitimos a nuestro cuerpo que pueda resolver por sí solo ese dolor. Entonces, bueno. Déjame pausar porque esto es noticia nueva para mí y a mí me encanta aprender. Entonces, claro, como es un proceso inflamatorio natural del cuerpo, cuando tomamos ese antiinflamatorio, corta un poco el proceso natural de la inflamación. Claro. Que tiene que pasar hasta cierto punto. Sí, ¿verdad? Porque reduce esas prostaglandinas que se están liberando y por eso mitigan el dolor. Es decir, tú tomas un antiinflamatorio y generalmente hace efecto, a no ser casos mucho más graves o donde ya hay una dependencia y una habituación y cada vez necesitas algo más potente para que funcione, ¿no? Como nos pasa en la pornografía, que es otro tema. Es otro tema. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Vale, entonces ahora entendemos un poco las causas del dolor y de nuevo, estamos hablando del dolor como más natural, no el endometriosis, no cuando hay como una patología, ¿no? Hasta cierto punto. Sí. Aunque bueno, todos estos consejos que vamos a dar también aplican en esos casos, es decir, pueden mejorar el contexto, solo que en estos casos pues vamos a necesitar más también de un acompañamiento a nivel médico y tal que pueda haber ahí, ¿no? Total. Y aún así, yo he encontrado hoy en día, sobre todo, ¿no? Mucho influencer y mucha persona que justamente está hablando de hasta de poder ayudar a la endometriosis, no sé si revertirla, pero sí como reducir muchísimo el efecto justamente con tips como los que vamos a estar hablando hoy. Claro, entonces, sí, reducir a la medida de lo posible toda la sintomatología. Exacto. Entonces, háblanos quizás de algunas cosas a nivel de alimentación, que es algo que podemos hacer a nivel de alimentación que pueda ayudar en esas situaciones de reglas dolorosas. Sí, yo creo que, bueno, es importante al final, cuando hablamos de la alimentación que debemos de seguir, debería de ser algo que sigamos constantemente, digamos, como un hábito y un estilo de vida. No es que me duele la regla hoy, entonces hoy voy a seguir esta alimentación y se me va a pasar el dolor. No, porque al final estamos hablando que hay una inflamación de base en el cuerpo que requiere tiempo también de cambio en nuestra alimentación para poder revertirlo de alguna forma y mejorarlo, ¿vale? Entonces esto sí que es importante porque al final no es algo, el tip para resolver en ese momento, sino que requiere
pues más esfuerzo y más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, al final y aquí creo que es importante decir, obviamente vamos a dar estos tips y si los puedes aplicar en solitario y tienes esa disciplina, genial, pero justamente a veces es lo que va bien consultar con alguien, ¿no? Porque entonces te ayudan a ajustarlo exactamente a tus necesidades, a tus gustos, a tu ritmo de vida y a implementar eso de una forma que es más fácil sostener en el tiempo. Porque creo que uno de los problemas que tenemos hoy en día, y aquí me incluyo, es como, ¡hala, genial! Voy a hacer esto. Lo hacemos una semana, lo hacemos 2 y a la tercera lo echamos fuera porque no hemos preparado las condiciones quizás para poder realmente implementar eso a largo plazo o hemos cogido demasiadas cosas de golpe y entonces nos rendimos porque es muy difícil. Entonces, qué bueno, ¿no? Poder tener acompañamiento también en algo así para aprender cómo aplicar eso en la vida. Pero bueno, todo eso va a decir, ¿qué son algunos de estos tips a nivel de alimentación que la gente o las mujeres, sobre todo? Sí, bueno, al final esta alimentación va a ser favorable, sea hombre o mujer, aunque sí que es cierto que hoy estamos concretamente hablando de esto, ¿no? De la menstruación. Pero bueno, en principio se trata de intentar seguir una dieta lo más antiinflamatoria posible, ¿vale? Entonces ahí tendríamos que intentar evitar todo lo que son azúcares, productos ultraprocesados, ¿no? Harinas refinadas, aceite refinado. Tenemos que intentar empezar a sustituir todo eso por alimentos reales, ¿no? Esta es la base. Luego, obviamente, como decías, es muy importante el acompañamiento profesional porque al final pueden supervisar, en tu caso, individualizar, ver, porque a lo mejor hay un alimento que a una persona le puede ir bien y a otra persona le sienta mal, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto, ¿no? O alguna suplementación específica que te pueda ayudar en ese momento, cosas así, que es verdad que sí, ¿no? Pero al nivel general, al final, yo creo que la primera premisa o la más importante es deja de comer productos y come alimentos. Y esto es lo más importante. Y eso es ponértelo en la nevera, ¿no? Come alimentos, ¿no? Al final necesitamos comer verduras, comer hortalizas, comer frutas, ¿no? Y, por supuesto, proteína de calidad, grasas saludables. O sea, las grasas a veces se han demonizado, pero no, o sea, son buenas. El huevo es bueno, los frutos secos, las semillas, o sea, son importantes. O la palta, que lo llaman en otros lugares, ¿no? Proteína de calidad, al final es siempre importante que en las comidas haya algo de proteína, o sea, que hagamos como un balance, ¿no? Quizás reducir en algunos casos un poquito más los hidratos de carbono, no siempre, porque al final también son necesarios para la ovulación, pero muchas veces estos, como son más productos, son muchos azúcares, etcétera, la forma en la que se cocinan, entonces, bueno, es que influyen muchas cosas, ¿no? Pero bueno, creo que este sería un poquito como el panorama así general, ¿no? Empezar a dejar de comer productos y comer alimentos reales y, bueno, algunos tips que se pueden ir como cambiando, ¿no? Y aquí quizás si alguien nos está escuchando y te está abrumando, ¿no? Porque ya de base es como, no sé lo que es, no sé qué. Yo siempre digo, o sea, escoge una cosita para empezar, tú solito, no decir, vale, pues no voy a comer o voy a reducir, puede ser, ¿no? Como voy a reducir el azúcar. Y quizás eres una persona que se pone 3 cucharas de azúcar en el café o en la leche o en el zumo o lo que sea y es como, vale, pues me voy a quitar eso, ¿no? Empieza con algo, aunque sea chiquitito y normalmente la reducción de azúcar es algo bastante sencillo, no es muy complicado saber, bueno, casi todo tiene azúcar. Productos tienen azúcar. Si dejas de comer productos, resuelves mucho. Exacto, ¿no? Entonces, cuéntanos otro tip que tenga que ver quizás más con el hábito, ¿no? O con el estilo de vida o cosas así. Claro. Pues bueno, aparte de la alimentación, otro de los puntos fuertes es el ejercicio físico. Realmente es muy importante hacer un ejercicio físico regular, es muy importante para las mujeres, que no es algo habitual, hacer ejercicio de fuerza, que muchas veces solo nos planteamos como mujeres ejercicio cuando quiero adelgazar o cosas así y al final es solamente ejercicio más aeróbico, por así decirlo, y el ejercicio de fuerza es muy importante. Aunque sí que es verdad que concretamente en el momento de ese dolor de regla el ejercicio aeróbico es muy bueno porque aumenta el flujo sanguíneo y eso puede favorecer también a reducir un poquito el dolor. Entonces, creo que siempre al final el ejercicio físico cuesta porque requiere como una disciplina y es igual, ¿no? Mi momento de me duele mucho la regla, me tiro en el sofá y realmente en verdad lo que tu cuerpo necesita es movimiento y probablemente de esa forma mejora ese dolor, ¿no? No quedándote tumbada. Entonces, quizás de nuevo, para hacer este tip como súper sencillo puede ser, cuando te duele, te beneficia caminar, ¿no? Para hacer como súper sencillo. Si te duele, te beneficia caminar.
Caminar y no caminar a paso tortuga, sino caminar a paso de moverte. Sí, ¿no? De salir a dar un paseo, contacto con la naturaleza, el sol. Vale, perfecto. Y fuera de esos momentos de dolor, lo que te interesa es buscar como, de nuevo, para hacer súper sencillo, como buscar hacer cosas que te cuesten, ¿no? A la hora de como levantamientos o sentadillas, o sea, algo que sientas que haya peso y que esto los llamamos ejercicios de fuerza, pero el que no ha hecho nunca ejercicio de fuerza ni cardio ni sabe la diferencia, pues eso, ¿no? O sea, si te duele... Sí, un poquito más de esfuerzo, ¿no? De que te cuesta cargarlo. A ver, sí que es verdad para los que nos escuchan que si nunca has hecho deporte, sí que aconsejaría, de la misma forma que antes decía, de buscar acompañamiento profesional, a buscar aquí, ¿no? En un gimnasio, un entrenador, alguien profesional que te pueda guiar en el proceso y tal, sobre todo si nos estás escuchando y nunca realmente habías hecho nada de ejercicio físico ni ejercicio de fuerza, etcétera, ¿no? Es algo que yo misma he hecho, ¿no? Como decía, este año que he implementado tantos cambios, estoy yendo a un entrenador personal pues desde agosto, va a hacer ya casi un año, realmente, ¿no? Y la verdad que ha sido una de las mejores decisiones, porque cuando iba muchas veces por mi cuenta, al final acababa con más dolores que soluciones, porque quizás no estaba haciendo la técnica adecuada y correcta, ¿no? Entonces... Ya, exacto. Y es que somos así, ¿verdad? Que somos un poco... Bueno, y como así un tercer tip, hemos hablado de la alimentación, de reducir la inflamación en nuestros alimentos, y me gustó esto como dejar de comer productos y comer alimentos, ¿verdad? ¿Era así? Sí, así. Luego hemos hablado para hablar de algún hábito, de implementar más ejercicio físico. Cuando te duele, buscar eso de caminar. Fuera de eso, buscar ejercicios de fuerza que a grandes rasgos que requieran un esfuerzo, ¿no? Que tengan un poquito de peso, que la idea es como fortalecer la musculatura y los huesos, justamente. Háblanos sobre el estrés. Porque yo sé que el estrés también es un indicador. Bueno, el estrés empeora todo, yo creo. Todo. Sí, todo. Sí, Entonces, sí. todo lo que podamos eliminar un poquito el estrés. No sé si tienes también un tip o un consejo para las personas. De nuevo, creo que además es interesante porque aunque estamos hablando específicamente de la menstruación dolorosa, todo lo que hemos dicho hasta ahora le sirve tanto a un hombre como a una mujer en menopausia. O sea, sirve un poco para todo el mundo, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, estos cambios al final mejoran el contexto inflamatorio, seas hombre, seas mujer, tengas o no tengas reglas dolorosas. O sea, que aplica, ¿no? Hemos dicho concretamente este aeróbico, ¿no? Cuando estoy con la regla. Otro así tip concreto puede ser el calor localizado. Estas almohadillas que son, eso se conoce, pero es algo que también funciona muy bien. Luego el tema también, por ejemplo, infusiones, ¿no? Con jengibre, con cúrcuma, que son alimentos antiinflamatorios, el aumentar el consumo, por ejemplo, este es general, no solamente en esos días, pero de pescado azul pequeño, es muy rico en omega 3 y el omega 3 realmente es un potente antiinflamatorio. Entonces, bueno, no sé, hay como ahí muchas cositas, ¿no? Pero bueno, de alimentación, ejercicio físico y el otro punto fuerte, que nosotras ahí entramos totalmente como psicólogas, es toda la parte de la gestión, el manejo del estrés, el descanso. Es muy importante que haya un descanso y un sueño reparador, porque si no estamos descansando, nos estamos inflamando. Si estamos estresados, hay cortisol a tope, más inflamación. O sea, todo está relacionado. Entonces, eso también requiere muchas veces el parar, el decir a cosas que no, prioridades, organizar nuestras prioridades y que estemos priorizando nuestro sueño y nuestro descanso. Muchas veces dormimos muy poco y eso pues no favorece positivamente ni en la relación, ni en la sexualidad, ni en el dolor de regla, ni en nada realmente, ¿no? Entonces, bueno, aquí creo que es importante pues temas también de autocuidado, de esas actividades que disfrutas hacer, que sean placenteras, ¿no? Es como, a mí me gusta decir, ¿no? Cuando trabajamos con los pacientes en terapia, ¿no? ¿Qué te gusta? O sea, ¿qué disfrutas hacer? Cuando ya has cumplido con todo lo que tienes que hacer, con todas tus obligaciones, ¿qué elegirías hacer por placer, ¿no? Ese es el tip, ¿no? Eso es lo importante. No, entonces, bueno, creo que esto va a ayudar mucho también a saber gestionar un poquito ese estrés y eso va a reducir inflamación. Me encanta. ¿Qué más se te ocurre en ese sentido, Cari? Yo soy muy fan del agradecimiento. Creo que es una herramienta súper útil contra el estrés, contra la depresión, contra la tristeza. Y entonces trabajar lo que es estar agradecido y ser constante en ver las cosas. Además, acaban de salir nuevos estudios de que si agradeces algo nuevo, sube la oxitocina. Wow. Y es brutal. No necesariamente te va a ayudar con el dolor, la oxitocina, pero sí que te ayuda en
el bienestar y creo que al final si ayuda en el bienestar se reduce el estrés y la reducción de estrés sí que te va a ayudar con el dolor. Entonces, yo soy muy fan de eso, ¿no? De buscar, de sacar una lista y venga, 3 cosas por las que estoy agradecida, 3 cosas que hoy han ido un poquito mejor, ¿no? 3 cosas que estoy viendo y que me dan vida y de cómo colocar nuestra mente en aquellas cosas que son, que dan vida, ¿no? En vez de estar enfocado a veces en el dolor, porque te enfocas en el dolor y te duele más y ¿no? Y entramos como en ese ciclo. Un bucle. Total. Madre mía, Keila, se nos ha acabado el tiempo, se me ha pasado volando este episodio. Solo quiero recordaros, si hay alguien que está en esta situación, que esto es un servicio ahora que nosotros ofrecemos, que es un servicio de salud hormonal. Y Keila es la que lo está llevando, Keila es la terapeuta que tiene como toda esta información y os animo mucho de por favor, acudir porque revoluciona, como os he dicho, yo me estoy atendiendo con ella justamente porque digo, ¡ah, yo también quiero! Y es brutal y maravilloso poder... Yo siento que es como recuperar un poco de estabilidad y control sobre tu cuerpo, ¿no? Y como... al entenderlo mejor, lo cuidamos mejor. Que eso lo hablamos sobre el sexo, lo hablamos sobre estas cosas y esto es una forma más de si entiendes lo que Dios ha creado, lo cuidas mejor y lo puedes como gestionar de una forma mejor. Y creo que eso es un poco nuestra meta en esto, de decir, el dolor no lo normalicemos, sino busquemos entender por qué nos está doliendo para cuidar nuestro cuerpo para que duela menos. ¿Verdad? Sí, así es. Así que el dolor de regla no es normal, aunque sea frecuente. Busca ayuda. Eso es. Pues bueno, si necesitáis ayuda, ya sabéis que podéis acudir a www.cariclewet.com y ahí en la página web tenemos blog posts sobre este tema. También podéis solicitar terapia, como que también podéis ver otros recursos y otros cursos que nosotros tenemos por ahí. Pero nuestra pasión y nuestro deseo es devolver el buen sexo a la iglesia y esto es una forma de devolver salud para que luego todo lo que sean las relaciones y la sexualidad pueda ser vivida tal y como Dios la ha ideado, ¿verdad que sí? Sí. Pues ya está, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Esperamos que te haya gustado. Por favor, déjanos comentarios o pásaselo a alguien que tú sabes que necesita escuchar esta información o estos tips o este ánimo de saber que esa mujer no está sola y que ese dolor, pues seguramente lo podemos ir ayudando y arreglando poco a poco. Hasta aquí, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.